Julián tenía 27 años y creía tener su vida resuelta. Después de 9 años de relación con Clara, su novia de toda la universidad, estaban comprometidos. Habían comprado juntos una casa modesta pero acogedora y tenían todos los planes para casarse en menos de un año. Para él, la vida era sencilla. Trabajo estable como ingeniero, rutinas de pareja tranquilas y una relación que siempre había estado marcada por la complicidad y la confianza. Clara, en cambio, había empezado a cambiar después del compromiso. Lo que comenzó como un objetivo inocente, verse bien para la boda, se convirtió rápidamente en una obsesión. Entrenamientos diarios, dietas estrictas, fotos constantes para las redes sociales y una nueva vida que giraba alrededor del gimnasio y su entrenadora, Lucía. Julián la apoyaba al inicio, convencido de que se trataba de una etapa, pero con el paso de los meses, descubrió que ya no estaba compartiendo ese camino con ella. Se estaba quedando atrás. Las señales estaban por todas partes. Clara empezó a vestir distinto, a rodearse de nuevas amistades que no incluían a Julián y a publicar mensajes motivacionales que parecían indirectas en su contra. Lo que antes era dulzura y ternura se transformó en comentarios hirientes disfrazados de bromas, que su ropa era aburrida, que su físico no estaba a su altura, que su trabajo era demasiado rutinario para alguien como ella. Cada palabra era como un golpe invisible, preparando el terreno para el momento en que finalmente dejaría de verlo como su compañero de vida y comenzaría a verlo como un obstáculo. Ese momento llegó sin previo aviso. Una mañana cualquiera, mientras Julián preparaba un desayuno adaptado a la dieta que ella seguía, Clara, con un tono frío y distante, soltó la frase que cambiaría para siempre el rumbo de sus vidas. ¿Podría reemplazarte tan fácilmente ahora? Fue entonces cuando él comprendió que la mujer con la que había planeado casarse ya no lo veía como el amor de su vida, sino como una opción descartable. Después de aquella frase devastadora, Julián sintió como si el aire en la cocina se volviera más denso, como si incluso el sonido del reloj colgado en la pared se hiciera insoportable. Hasta ese instante, se había convencido de que las actitudes de Clara eran simples excesos propios de alguien entusiasmado con un cambio físico. Pero esa confesión le abrió los ojos. Lo que para él era una vida compartida, para ella se había transformado en un catálogo de opciones donde él ya no ocupaba el primer lugar. Los días siguientes se convirtieron en un desfile de tensiones. Clara pasaba cada vez más tiempo en el gimnasio con Lucía, la entrenadora que parecía haberse convertido en su nueva consejera de vida. No era solo que entrenara duro, era la forma en que empezaba a adoptar frases enteras que repetía como mantras, casi todas relacionadas con valorar lo que una merece o no conformarse con menos de lo que se puede tener. Julián notaba cómo esas ideas se filtraban en las conversaciones cotidianas, cómo su prometida ya no hablaba de planes en común, sino de metas individuales, como si el compromiso fuera un detalle irrelevante en el nuevo camino que ella estaba trazando. La situación empeoraba en público. Cuando se reunían con amigos, Clara ya no lo miraba con la complicidad de antes. En su lugar, lanzaba comentarios disfrazados de bromas que lo hacían quedar como anticuado o poco ambicioso. Criticaba su ropa, sus hábitos alimenticios, incluso su forma de entrenar en el gimnasio cuando lo acompañaba, asegurando que levantar pesas era algo obsoleto, comparado con los programas de resistencia y estética que ella practicaba. Cada palabra era un recordatorio de que lo veía menos digno,
menos suficiente. Mientras tanto, las redes sociales se convirtieron en el escaparate de la transformación de Clara. Fotos de su progreso físico, selfies en ropa deportiva, publicaciones con frases motivacionales que hablaban de dejar atrás lo que ya no servía para alcanzar un futuro mejor. Julian leía esas palabras y sentía que cada una estaba dirigida a él, como si lo estuviera preparando para el golpe final frente a una audiencia invisible. Lo más doloroso era observar cómo los comentarios de desconocidos, llenos de halagos y emojis, parecían alimentar esa nueva versión de ella que no tenía espacio para él. En medio de todo ese torbellino, Julián trataba de convencerse de que aún había esperanza. Pensaba en la Clara de antes, en la mujer que se emocionaba con una tarde de películas en casa, que celebraba las pequeñas cosas, que no necesitaba la validación constante de las redes sociales. Esa imagen lo mantenía aferrado a la idea de que lo que vivían era solo una etapa. Sin embargo, en lo profundo sabía que esa etapa estaba borrando de manera irreversible la relación que habían construido durante casi una década. Y entonces llegó el momento en que todo se desmoronó. Clara dejó de llevar el anillo de compromiso, no solo en el gimnasio, sino en todas partes. Cuando Julián le preguntó, ella respondió con indiferencia que no combinaba con su estética actual. Esa respuesta fue la confirmación de que, para ella, el compromiso ya no significaba nada. La indiferencia de Clara al dejar de usar el anillo fue como un golpe seco en la confianza de Julián. Aquella joya no era solo un accesorio, representaba los años de esfuerzo, de proyectos compartidos y de ilusiones que ambos habían ido construyendo paso a paso. Sin embargo, para ella se había convertido en algo prescindible, un detalle que no encajaba en su nueva imagen. Julián comprendió entonces que el compromiso que había sostenido durante tanto tiempo estaba siendo reducido a un símbolo vacío que ya no le importaba. A partir de ese momento, las humillaciones dejaron de ser sutiles y comenzaron a ser evidentes. En reuniones familiares, Clara comentaba con ligereza lo mucho que había cambiado su vida gracias al gimnasio, insinuando que había descubierto un mundo completamente nuevo, donde la disciplina, la ambición y la estética iban de la mano. Lo decía mientras lanzaba miradas calculadas hacia Julián, como si quisiera subrayar que él no formaba parte de ese universo. Sus padres, que siempre habían admirado la constancia de Julián en su trabajo, se quedaban en silencio, incapaces de intervenir, aunque en sus rostros se notaba la incomodidad. En los encuentros con amigos, la situación era aún más cruel. Clara se dedicaba a hablar de entrenadores, de rutinas y de planes futuros, siempre incluyendo nombres de personas que Julián apenas conocía. Mencionaba a un tal Marcos, un instructor del gimnasio que supuestamente tenía una visión diferente de la vida. Alguien que, según ella, sabía lo que era luchar por un propósito y alcanzar resultados visibles. Julián escuchaba en silencio, sintiendo que las palabras eran cuchillos disfrazados de comentarios casuales. Cada mención a ese hombre lo reducía más. Lo hacía sentir como si fuera un obstáculo en el nuevo camino de Clara. Un ancla que ella debía soltar para seguir avanzando. El cambio no solo era social, también se filtraba en lo cotidiano. Las cenas que antes compartían en calma ahora estaban dominadas por las fotografías que Clara necesitaba para mantener activa su cuenta de redes. El tiempo que antes dedicaban a hablar de sus planes de vida se desvanecía entre sesiones de fotos improvisadas, ajustes de iluminación
y poses repetidas una y otra vez hasta que quedaran perfectas. Cuando Julián intentaba rescatar algún tema importante, ella apenas lo escuchaba. Concentrada en editar imágenes y redactar frases motivacionales que cada día sonaban más ajenas, más vacías, más dirigidas a un público desconocido que a él. Los entrenamientos se transformaron en un territorio de humillación. En las pocas ocasiones en que Julián accedió a acompañarla al gimnasio, se encontró expuesto a críticas constantes, que levantaba demasiado peso sin técnica, que su postura era anticuada, que estaba atrasado respecto a las tendencias del fitness. Clara lo señalaba frente a los demás, como si necesitara reafirmar su superioridad en cada detalle. Julián se sentía fuera de lugar, reducido a un espectador incómodo en un mundo que alguna vez creyó compartir con ella. Con el paso de los meses, la distancia emocional se volvió insoportable. Clara ya no hablaba de nosotros, sino únicamente de yo. No había espacio para proyectos en pareja, ni para planes de boda, ni para sueños conjuntos. Lo único que parecía importar era su transformación física y la nueva validación que recibía constantemente del exterior. Julián, aunque seguía esforzándose por mantener la calma, comenzó a comprender que estaba viviendo con una persona completamente distinta a la que había amado durante casi 10 años. La gota que colmó el vaso llegó una mañana cualquiera, cuando Clara, con absoluta frialdad, soltó que merecía a alguien que estuviera a su altura. Lo dijo sin necesidad de gritar, sin dramatismo, pero con la seguridad de quien ya lo había decidido hace tiempo. Para ella, Julián ya no era suficiente. No lo consideraba digno de su nueva vida, de su nuevo físico, de la imagen renovada que había construido. En ese instante, Julián sintió que la persona que había prometido ser su compañera de vida lo había desterrado de su historia sin darle siquiera la oportunidad de luchar. Con el paso de los meses, Adrián empezó a darse cuenta de que la mujer con la que había compartido casi una década de su vida se estaba transformando en alguien completamente distinto a la persona que conoció en la universidad. Al principio pensó que solo eran fases, que todo formaba parte del entusiasmo que generan los cambios físicos y el sentirse mejor con uno mismo. Sin embargo, cuanto más avanzaba el tiempo, más claro veía que aquella transformación no era únicamente corporal, sino que también afectaba a su manera de pensar, de relacionarse e incluso de mirar la vida. Amy había perdido ya más de 20 kilos y cada día regresaba del gimnasio con esa mezcla de euforia y agotamiento que se reflejaba en sus ojos. Al llegar, lo primero que hacía era revisar el teléfono, subir fotos a sus redes sociales, contestar mensajes de desconocidos que le dejaban comentarios halagadores y comprobar cuántos me gusta habían acumulado sus últimas publicaciones. Adrián, sentado en el sofá, la observaba en silencio. Recordaba cuando ella lo abrazaba nada más cruzar la puerta, cuando compartían conversaciones interminables mientras preparaban la cena, cuando la sonrisa que llevaba puesta era solo para él y no para un público anónimo en Internet. El cambio fue sutil al comienzo. Frases inocentes, bromas que parecían sin malicia, pero que poco a poco se convirtieron en críticas abiertas. «Podrías intentar comer como yo», decía mientras él calentaba un plato de pasta. O bien, «las parejas que entrenan juntas duran más», repetía con insistencia, como si se tratara de un mantra aprendido de su entrenadora Jen. Al principio, Adrián lo ignoraba, convencido de que eran simples comentarios pasajeros,
pero cada vez sonaban más cargados de un juicio oculto. Ya no eran sugerencias, eran reproches encubiertos. Las noches de cita, que antes eran casi sagradas, se convirtieron en un ritual frustrante. En lugar de disfrutar de la comida, Amy sacaba el teléfono y obligaba a que todo quedara perfectamente fotografiado. El ángulo correcto, la luz ideal, la pose que mostrara lo mejor de ella. La comida se enfriaba, las conversaciones se interrumpían y Adrián terminaba comiendo en silencio mientras ella revisaba filtros y editaba las imágenes para Instagram. Lo que en otro tiempo era un momento de complicidad acabó reducido a una sesión improvisada de fotos para redes sociales. Él trataba de adaptarse, de no hacer demasiado ruido, de apoyarla incluso cuando no compartía sus obsesiones. Llegó a probar algunas rutinas de entrenamiento con ella, pero pronto se dio cuenta de que su cuerpo fuerte y corpulento no estaba hecho para maratones interminables de cardio. Él siempre había sido un hombre de fuerza, de pesas, de resistencia bruta, y a ella al principio le encantaba esa sensación de seguridad. Sin embargo, con cada nuevo logro físico de Amy, esa percepción parecía borrarse. Ahora lo miraba con ojos distintos, como si lo comparara constantemente con otros hombres del gimnasio. El punto de quiebre llegó una noche cualquiera. Estaban en el dormitorio, listos para acostarse. Y Amy se quedó observándose frente al espejo. Había perdido más de 50 kilos en ese punto, y no podía ocultar que se veía espectacular. Su piel brillaba, sus ojos resplandecían con una seguridad que nunca antes había mostrado. Adrián la miraba con admiración y un dejo de orgullo, pero sus palabras lo dejaron helado. Sin apartar la vista del espejo, dijo, casi con indiferencia: ¿sabes? Los chicos del gimnasio empiezan a fijarse en mí. Lo dijo como quien comenta el clima, sin rastro de duda, como si fuese una verdad irrelevante. Adrián trató de reír. Hizo una broma torpe para quitar hierro al asunto, pero ella remató la conversación con una frase que se clavó como un cuchillo. Es increíble cuántas opciones aparecen cuando te pones en forma. Esa palabra, opciones, retumbó en su cabeza durante días. Nunca antes se había sentido como una opción, como un número más en una lista. Para él, su relación había sido siempre un pacto de exclusividad, de amor y lealtad construidos durante años. Pero para Amy, al parecer, la balanza había cambiado. Ahora se veía rodeada de posibilidades, y lo que antes era un compromiso sólido, se transformaba en una vitrina donde podía elegir con quién quedarse. Adrián empezó a prestar más atención a los detalles. Notó que Amy ya no usaba el anillo de compromiso con la frecuencia de antes. Al preguntarle, ella se encogió de hombros y respondió que no combinaba con su estética del gimnasio. Sus publicaciones en Instagram se volvieron más provocativas, repletas de selfies frente al espejo, con frases inspiracionales que hablaban de subir de nivel y no conformarse con menos de lo que una merece. Frases que, en el fondo, parecían dirigirse directamente a él, como si cada palabra fuera una indirecta cuidadosamente diseñada. Incluso la forma de vestirse cambió. Ya no se trataba solo de ropa deportiva ajustada para entrenar, sino de conjuntos deliberadamente llamativos, demasiado pequeños, que revelaban más de lo necesario. Cuando salían a cenar con amigos, Amy aprovechaba cada oportunidad para hacer comentarios sarcásticos sobre su aspecto. Ese estilo de papá que tienes no ayuda mucho. O, ¿todavía comes tanta proteína? Jen dice que esas dietas ya no sirven. Lo decía entre risas,
delante de todos, como si fuera una broma inocente. Pero Adrián sentía que cada comentario era un golpe directo a su dignidad. Los amigos de Adrián también notaron la diferencia. En reuniones grupales, Amy coqueteaba descaradamente con otros hombres, riendo más fuerte de lo habitual, tocándoles el brazo mientras hablaban. Tom, su mejor amigo, fue el primero en confrontarlo en privado. «Hermano, no quiero meterme donde no me llaman. Pero Amy está actuando diferente. No es la misma chica que conocimos. Se está pasando de la raya delante de todos». Adrián lo defendió con excusas, diciendo que solo estaba emocionada por sus avances, que era normal, que ya pasaría. Pero en su interior empezaba a comprender que la persona que había amado durante 9 años estaba desapareciendo lentamente. El teléfono también se convirtió en un muro entre ellos. Amy lo llevaba consigo a todas partes, incluso al baño, incluso a la ducha. Lo que antes compartían sin secretos, ahora se había vuelto un objeto intocable. Cambió las contraseñas, instaló aplicaciones que él nunca había visto y se mostraba a la defensiva cada vez que él preguntaba. «Es trabajo de redes sociales», decía. «Es parte de construir mi marca». Adrián intentaba convencerse de que era cierto, pero las horas interminables que pasaba escribiendo mensajes y sonriendo frente a la pantalla contaban otra historia. Una mañana, mientras lavaba la ropa, Adrián encontró en su bolso un pequeño conjunto de entrenamiento mucho más provocativo que cualquiera de los que había visto antes. Era evidente que no estaba diseñado para ejercitarse, sino para llamar la atención. Al preguntarle, Amy se enfadó y respondió de manera defensiva que era para un proyecto especial con Jen. Adrián quiso creerla, pero en el fondo sabía que aquella respuesta no tenía sentido. La tensión entre ellos crecía de manera silenciosa pero implacable. Cada conversación terminaba en una discusión. Cada gesto de complicidad se desvanecía bajo el peso de las críticas y los comentarios hirientes. Adrián, que alguna vez se sintió el centro del mundo de Amy, ahora se veía relegado a un segundo plano, reducido a ser el espectador de un espectáculo en el que ya no tenía lugar. El día que Amy le dijo en la cocina, mientras él preparaba panqueques de proteína para apoyarla en su dieta, que podría reemplazarlo tan fácilmente, ahora, fue el instante en que todo se quebró definitivamente. No lo dijo con enfado, ni siquiera con intención de herir. Lo dijo con frialdad, como quien constata un hecho evidente. Para ella, la relación ya no era un compromiso, era un contrato con fecha de caducidad. Adrián la miró en silencio, con la espátula aún en la mano, sin poder creer lo que escuchaba. Su mundo, el mismo que había construido con tanto amor y sacrificio, se desmoronaba con una sola frase. Después de aquella frase que le atravesó el alma, ¿podría reemplazarte tan fácilmente ahora? Adrián comprendió que el amor que había sostenido durante tantos años estaba en la cuerda floja. Intentó convencerse de que había sido un comentario imprudente, que Amy no lo había dicho con mala intención. Pero, cuanto más lo pensaba, más evidente resultaba que no era una broma. Era un reflejo claro de lo que ella sentía, que ya no lo consideraba suficiente, que lo veía como un obstáculo en su nueva vida. El cambio no pasó desapercibido para quienes estaban cerca. Su madre, una mujer observadora y discreta, lo invitó a cenar un domingo, como solía hacerlo. Durante la comida, mientras Amy apenas levantaba la vista del teléfono para tomar fotos de los platos, su madre lo miró con esa mezcla de ternura y preocupación que solo las madres saben transmitir. «Hijo, ¿estás bien?»,
Le preguntó en voz baja cuando Amy se levantó a contestar una llamada. Adrián asintió, intentando sonar convincente. Pero su madre no se dejó engañar. «Ella ya no es la misma», murmuró. Aquellas palabras le taladraron la mente durante días. El comportamiento de Amy se volvió cada vez más errático. Pasaba horas en el gimnasio, incluso los fines de semana que antes eran de ellos. Decía que estaba trabajando en proyectos de contenido con Jen, la entrenadora que parecía haberse convertido en su gurú personal. Publicaba frases motivacionales que parecían indirectas dirigidas a él. Nunca te conformes con menos de lo que mereces. Conócete, valórate, elévate. Cada publicación acumulaba decenas de comentarios de extraños que la aclamaban. Y ella respondía con sonrisas digitales mientras Adrián se marchitaba en silencio. Las reuniones con amigos dejaron de ser un refugio. Antes disfrutaban de esas noches de pizza, risas y películas malas. Ahora, Amy aprovechaba cada ocasión para exhibirse, para provocar. Se vestía con ropa llamativa, hablaba fuerte, coqueteaba con desconocidos delante de él, como si buscara probar hasta dónde llegaba su paciencia. Tom, su amigo más leal, fue directo. «Hermano, te está faltando el respeto delante de todos. No eres ciego. Esto ya no es la mujer de la que te enamoraste». El colmo llegó con el anillo de compromiso. Adrián notó que ya no lo llevaba nunca. Cuando le preguntó, ella respondió sin mirarlo: «No combina con mi estética de ahora». Esa frase, dicha con frialdad, lo golpeó más que cualquier insulto. El anillo no era solo un accesorio, era el símbolo de todo lo que habían construido juntos. Si ya no formaba parte de su vida, ¿qué quedaba entonces de su promesa? Las noches en casa se volvieron insoportables. Adrián cocinaba, intentaba mantener las pequeñas rutinas que siempre habían sido su refugio. Pero Amy se limitaba a tomar fotos, a enviar mensajes, a vivir en un mundo paralelo donde él ya no tenía cabida. Incluso en la intimidad, la distancia era palpable. No había caricias espontáneas, no había complicidad, solo un vacío gélido que se expandía cada día más. Una tarde, mientras revisaba papeles de trabajo, el teléfono vibró con un mensaje inesperado. Era Sara, la hermana menor de Amy. Habían tenido siempre una relación cordial, casi de hermanos, y el tono urgente de su mensaje lo descolocó. «Necesito hablar contigo. Es importante». Quedaron en una pequeña cafetería cerca de su oficina. Sara llegó nerviosa, con las manos temblorosas alrededor de la taza de café. Después de unos minutos de silencio, lo soltó. Amy no solo había cambiado de actitud, estaba llevando una doble vida. Sara le mostró pruebas, capturas de pantalla, conversaciones, fotos. Amy había abierto una cuenta secreta en redes alternativas donde subía contenido provocativo, jugando con la idea de estar soltera. En los mensajes privados, hablaba con decenas de hombres, algunos casados, vendiéndoles ilusiones y, en ocasiones, algo más. Lo hacía bajo la supervisión y el aliento de Jen, que le repetía una y otra vez que debía ascender y que Adrián era un ancla que la retenía. El estómago de Adrián se revolvió. Cada noche que ella decía estar en el gimnasio, cada vez que contestaba mensajes en mitad de la cena, cada excusa para no pasar tiempo juntos, cobraba ahora un sentido cruel. No eran rutinas de entrenamiento ni proyectos de negocio. Eran traiciones cuidadosamente ocultas. Lo peor no fueron las imágenes ni las conversaciones, sino leer cómo Amy hablaba de él. En mensajes con Jen, confesaba que lo veía como un nerd aburrido, que solo servía para pagar cuentas, que estaba esperando el momento adecuado para dejarlo, que necesitaba
aguantar un poco más, hasta que tuviera suficientes seguidores para vivir de sus redes. Todo lo que Adrián había hecho por ella durante años, apoyarla, trabajar duro, ahorrar, construir un hogar, se reducía, en sus palabras, a una especie de trampolín para buscar algo mejor. Adrián escuchaba en silencio, con el corazón encogido, mientras Sara se disculpaba una y otra vez por contarle todo aquello. No podía callármelo más, decía entre lágrimas. No eres tú quien se merece esto. Es mi hermana, pero ya no la reconozco. Ha cambiado tanto que ni siquiera yo la veo como la persona con la que crecí. Esa noche Adrián no volvió a casa. Se quedó en el sofá de su amigo Tom, incapaz de mirar a Amy a los ojos después de lo que había descubierto. Pasó horas revisando las capturas de pantalla que Sara le había enviado, leyendo una y otra vez las frases que lo reducían a un accesorio desechable. La rabia se mezclaba con el dolor, y el dolor con la certeza de que lo que alguna vez fue amor ya no existía. Al amanecer tomó una decisión. No iba a vivir un día más con alguien que lo despreciaba en secreto mientras aparentaba amor en público. No iba a seguir sosteniendo una relación donde era visto como un estorbo. Por primera vez en meses, sintió que la claridad volvía a su mente. Cuando entró a la casa esa mañana, Amy estaba en la cocina preparando su batido de proteínas. Ni siquiera levantó la vista del teléfono. ¿Dónde estuviste anoche?, preguntó con indiferencia. Adrián respiró hondo y la miró fijamente. Con tu hermana. Y ahora sé la verdad. El silencio que siguió a aquella frase, con tu hermana, y ahora sé la verdad, fue como una bomba cayendo en medio de la cocina. Amy dejó caer la cuchara dentro del vaso de proteínas y lo miró con una mezcla de incredulidad y pánico. Intentó fingir calma, pero sus ojos la delataban. Adrián, en cambio, ya no era el mismo hombre que había soportado meses de humillaciones. Estaba cansado, sí, pero también más firme que nunca. Había llegado a un punto de no retorno. Amy, con la voz entrecortada, trató de defenderse. Dijo que todo había sido un malentendido, que Sara estaba celosa, que Jen solo la estaba ayudando a crecer. Pero Adrián ya no escuchaba excusas. Recordaba demasiado bien los mensajes, las fotos, las frases crueles que lo reducían a un simple cajero automático en su propia casa. Por primera vez en mucho tiempo, no sintió ganas de discutir ni de implorar. Solo quería cerrar aquel capítulo. Le pidió que recogiera sus cosas y se marchara. Amy explotó en gritos, diciendo que no podía dejarla así, que había invertido años en esa relación, que él no podía abandonarla cuando estaba en su mejor momento. Adrián se limitó a señalar la puerta, con una calma que resultaba más aterradora que cualquier grito. Esta casa está a mi nombre. Nuestra historia terminó en el momento en que decidiste vender tu dignidad por seguidores. No hay nada más que hablar. La escena que siguió fue caótica. Amy empacando apresuradamente, entre lágrimas y mensajes desesperados a Jen. Adrián observando sin intervenir, con el corazón endurecido, como si cada prenda que caía en la maleta fuera un recordatorio de lo que había perdido y de lo que estaba ganando al mismo tiempo. Su libertad. Cuando ella cruzó la puerta por última vez, aún lanzó una última amenaza disfrazada de súplica. «Te vas a arrepentir, soy lo mejor que te ha pasado». Adrián no contestó. Solo cerró la puerta y llamó al cerrajero. 2 horas después, las cerraduras ya estaban cambiadas. Y con ese chasquido metálico que selló el nuevo candado, algo dentro de él también se cerró para siempre. Los días posteriores fueron difíciles, no lo negaba.
Hubo lágrimas, noches de insomnio, recuerdos que dolían como cuchillas, pero a cada amanecer la herida dejaba de sangrar un poco más. Con el apoyo de su madre, de su amigo Tom y sobre todo de Sarah, fue recuperando el sentido de lo que era realmente importante: la paz, la dignidad, la certeza de que había escapado de una vida que lo habría consumido poco a poco. El golpe final llegó cuando Amy, desesperada, intentó pintarse como víctima en redes sociales. Subió publicaciones llorando, diciendo que había sido abandonada por un hombre controlador, que todo lo que había hecho era por amor. Pero la verdad ya había salido a la luz. Su propia familia, harta de sus mentiras, la desmintió. Sus amigos del gimnasio se alejaron cuando se dieron cuenta de que no era más que un espejismo. Incluso Jen, aquella entrenadora que la había empujado a destruir su vida, se deshizo de ella cuando dejó de serle útil. Adrián, mientras tanto, se reencontraba con lo que siempre había sido suyo: la tranquilidad de una vida honesta. Retomó viejas pasiones que había dejado de lado por sostener a alguien que no lo valoraba. Se enfocó en su trabajo, en su salud, en recuperar amistades que Amy había intentado aislar. Y poco a poco, con pasos firmes, comenzó a mirar hacia adelante sin sentir dolor al recordar. Un día, mientras compartía un café con Sarah, esa mujer que había tenido el valor de mostrarle la verdad, aunque le costara romper con su propia hermana, Adrián se dio cuenta de que la sonrisa que ella le regalaba no tenía nada que ver con las falsas sonrisas de Amy. Era sincera, limpia, luminosa. No había filtros, no había artificios, no había espectadores detrás de una pantalla. Solo dos personas que habían atravesado la tormenta y estaban aprendiendo a valorar la calma. En ese momento, comprendió que lo mejor que le había pasado no había sido Amy ni lo que construyeron juntos, sino haber descubierto a tiempo la verdad y haber tenido el coraje de cerrar la puerta. Porque aunque 9 años parecieran perdidos, en realidad lo habían llevado hasta ese instante en el que se sentía dueño de sí mismo y capaz de empezar de nuevo. Miró hacia el futuro con determinación. Ya no era el hombre que se conformaba con migajas de cariño disfrazadas de éxito. Era un hombre que había tocado fondo y había decidido resurgir. Y eso, entendió, era mucho más digno que cualquier cuerpo perfecto o cualquier aplauso vacío en Internet. Adrián no recuperó a su prometida. Recuperó algo mucho más valioso: su libertad, su dignidad y la certeza de que, a veces, perderlo todo es la única manera de ganar lo que realmente